El ser humano, por naturaleza, busca la plenitud. ¿Busca qué? El bienestar. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, y quiero que sean muy honestos. ¿Ustedes cómo creen que pueden ser plenos? No me digan, sí, con Dios, porque seguramente muchos no lo piensan así. ¿Con qué piensan ustedes que tendrían plenitud en sus vidas? Platica. Con dinero. ¿Qué más? Es una respuesta honesta. ¿Con plata? Con salud. ¿Qué más? Con paz. ¿Con qué? Con paz. Con paz. ¿Qué más? Acompañada. Fuera de la soledad. Fuera de la soledad. Yatecito en el Mediterráneo. Un yate en el Mediterráneo. Toda la familia. Casa, beca. ¿Qué más? Esa es la respuesta honesta. ¿Cierto? Esa es la respuesta honesta. De hecho, cuando nosotros vemos el Pew, se llama Pew Research Center, que es como un lugar donde se hizo como una investigación para ver en los 17 países ya desarrollados qué es lo más importante para ellos, cómo creen que ellos tienen plenitud. La mayoría dice familia, la mayoría dice la sociedad, el estudio. ¿Ustedes qué creen que salió en Corea? ¿Qué es esto? No, el dinero, ¿cierto? Corea, esto es dinero. El dinero, ¿cierto? Ese es lo primero que salió. Con eso yo tengo plenitud, dice la gente. Y sin embargo, nosotros entendemos esta realidad, que todo el mundo está frustrado en este momento. Creemos que vamos a alcanzar la plenitud cuando tengamos éxito, cuando tengamos abundancia económica, cuando tengamos cierto tipo de bendición según este mundo. Pero nosotros vemos que la mayoría de la gente está frustrada. ¿Por qué? Porque todos estamos en esta lucha por alcanzar este objetivo de tener éxito, fama, abundancia, bendición. Y cada vez parece más lejano este objetivo, ¿sí o no? Sí. Pero aquellos que ya lo han alcanzado, que ya tienen ese éxito, que ya tienen esa abundancia, que ya tienen, entre comillas, esa bendición, ¿de qué se dan cuenta? Que no traen satisfacción, sino que hay más. Hay más fama por conseguir, hay más riqueza que alcanzar, hay más bendiciones que no veo en mi vida, siempre. Y por eso estamos tan frustrados. Y la razón de eso es porque no conocemos qué es lo que verdaderamente trae plenitud a nuestras vidas, que trae plenitud de existencia a nuestro ser, que trae plenitud a nuestro espíritu, a nuestra alma. ¿Qué es lo que trae plenitud? Y por eso es tan importante lo que hoy vamos a ver. Y por eso es tan importante que veamos la vida de Juan el Bautista. Vamos a leer entonces juntos versículo 19 al 22. Este es el testimonio de Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. ¿Por qué es tan importante que en este pasaje se enfatice el hecho de que Juan el Bautista confesó y no negó? ¿Alguien sabe de pronto? ¿Qué? Más que eso. Si dice que él no es el Cristo, es para que sigan a Jesús, al verdadero. Eso, entonces, es muy importante eso. Juan, el autor, está enfatizando que Juan el Bautista confesó y no negó, para que quede muy claro que Juan el Bautista no es el Cristo. De hecho, en este momento hay muchas personas que creen que Juan el Bautista es el Cristo en Israel. Y creen que Juan el Bautista es el Mesías. Y adoran a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista mismo dice, confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de tu vida? Entonces,
nosotros vemos que durante 400 años luego de Malaquías hay un silencio, hay como una oscuridad espiritual. Dios no se revela. Y de repente aparece este hombre, Juan el Bautista. Este hombre que no tiene ningún atractivo, que no tiene poder, que no tiene dinero, que no tiene nada. Sin embargo, tiene la palabra de Dios. Tiene la autoridad de la palabra de Dios. Y la gente se reúne alrededor de esta persona y esta persona les dice, arrepiéntanse, y la gente se arrepiente. Y él los bautiza. Y la gente llega al arrepentimiento, se bautiza y ya busca el reino de los cielos. Es un hombre que uno lo ve y no tiene ningún atractivo. Vamos a buscar Mateo 3:4. Dejen separado Juan, ¿listo? Mateo 3:4. Mateo 3:4. ¿Quién nos lee Mateo 3:4? Socorro. Luego, Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 4. Mateo 3. No, es que ella leyó el 3, el versículo 3. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces vemos que Juan está vestido ¿con qué? Con pelo de camello. ¿Y qué come todos los días? Langosta. Uy, qué delicia langosta, ¿no? Esto se imaginan langosta. No, son como grillos. Él come grillos. ¿Sí vieron? Por eso es tan importante entender. Todos pensaban, uy, langosta, uy, ese Juan comía muy bueno. Gratinado. Era grillo gratinado. Grillo gratinado. Eso es lo que comía Juan. Entonces, ¿era atractivo realmente la vida de Juan? No, no era atractivo. No tenía, digamos, una super ropa, no tenía, digamos, mucho dinero. No tenía ningún atractivo. Y sin embargo, tiene autoridad. Sin embargo, tiene como la palabra de Dios y llama al arrepentimiento y la gente se arrepiente. Entonces, con toda razón, la gente, ¿qué es lo que empieza a pensar? ¿Será él el Cristo? ¿Será él el enviado de Dios? Se pregunta. Y por eso es que nosotros vemos aquí que los judíos mandan a preguntar a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? ¿Eres el Cristo? ¿O eres Elías? Y si no eres ellos, ¿por qué estás haciendo todas esas obras? Son preguntas totalmente naturales, porque imagínense, durante 400 años no había pasado nada. Y de repente viene este hombre y proclama la palabra del Señor. La gente viene al arrepentimiento, se bautiza, busca el reino de los cielos. Entonces es muy natural que nazca esta pregunta. Pero ¿qué es lo que contesta Juan? Vamos a leer el 23. Juan 1:23. Juan 1:23. Recuerden, dejen separado Juan porque es lo que estamos escudriñando. Dice, a que lo lea Kenny, que levantó la mano. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Entonces, Juan dice que él no es el Cristo, que él no es el Elías, que él no es uno de los profetas, sino que él es la voz de uno que clama en el desierto. Cuando nosotros escuchamos una voz que clama en el desierto, ¿en qué pensamos? ¿Qué se nos ocurre? ¿A qué se refiere? A Moisés, ¿qué más? ¿A qué se refiere? En esa época, antes de que viniera el rey, antes de acercarse el rey, había una persona que decía, ¡viene el rey! ¡Viene el rey! ¡Viene el rey! ¿Para qué? Para que la gente que escuchara se preparara y se postrara junto al camino. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Juan es la voz que dice, viene el rey, viene el Mesías, viene el Cristo, prepárense, prepárense, prepárense. Es lo que está diciendo, es lo que está haciendo Juan el Bautista. Por eso es la voz de uno que clama en el desierto. Él es aquel que está diciendo, viene el Señor, viene el Señor, viene el rey, viene el rey. Entonces preparen camino para él, preparen el camino, póstrense
Preparen sus corazones, preparen sus vidas, porque viene el Rey, que es lo que está haciendo Juan. ¿Listo? Y luego nos dice, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta. Eso es lo que está haciendo Juan, enderezando ese camino, preparando ese camino para que venga Jesús. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o todo claro? ¿Listo? Luego vamos a ver que Juan dice lo siguiente. Vamos a leer el 29. El 29. ¿Alguien lo lee, por favor? 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, gracias. Entonces vemos que Juan es la voz de uno que clama en el desierto. Viene el Rey, viene el Cordero, viene el Cordero. Él es el que tiene la misión de señalar quién es el Cristo, quién es el Mesías, quién es el ungido, quién es el Cordero de Dios. Entonces, cuando Juan menciona la palabra Cordero de Dios, ¿qué tiene que venir a nuestra mente? ¿Qué tiene que venir a nuestra mente? ¿Qué es lo que vino a la mente de los judíos cuando Juan el Bautista dijo el Cordero de Dios? ¿En qué pensaron los judíos inmediatamente? En dos cosas. Primero, ¿qué es? El Mesías. Ellos pensaron, es el Mesías. Él es el Cordero de Dios. Y segundo, inmediatamente pensaron en Éxodo 12. Vamos a buscar Éxodo 12. Éxodo 12. Dejen separado Juan. Éxodo 12, 21. Se los voy a leer. Y Moisés, ¿qué dice aquí? ¿Y qué? ¿Y quién? Moisés. ¿Listo? Para que, yo sé que muchas veces la gente lee Moisés, pero es Moisés. ¿Listo? Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos ¿qué? Corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y las dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. Entonces vemos aquí que es cuando Juan el Bautista dice el Cordero de Dios, ellos piensan en dos cosas: es el Mesías, y segundo, el Cordero a través del cual somos sanados, somos lavados, no somos castigados por nuestra culpa, sino que pasa este ángel de muerte. Ellos piensan en esto, ellos piensan en Éxodo 12. Él es el Cordero de Dios. Pero no viene este Cordero de Dios a rescatarnos de la bancarrota, de problemas de salud, de falta de bendición en este mundo, de falta de éxito, de fama, sino de un problema más profundo, que es ¿cuál? El pecado, lo que está en nuestro corazón, lo que está en nuestro espíritu. A eso viene el Cordero de Dios. Vamos a Juan nuevamente, para que lo tengamos ahí abierto. Juan 1. Entonces, nosotros vemos la vida de Juan el Bautista, y la vida de Juan el Bautista era de mucho honor. ¿Sí o no? ¿O no les parece de mucho honor tener la oportunidad de ser aquella voz de uno que clama en el desierto? ¿No es un gran honor? Ser aquel que bautiza a Jesús es un gran honor. ¿Sí o no? A mí me parece un gran honor. Pero veamos lo que nos dice Mateo 11. Mateo 11. Dejen separado Mateo 11, 11.
Vamos a leer solo la primera parte antes del punto y coma. ¿Listo? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que quién, que Juan el Bautista. Y es que tiene toda la razón. Qué gran honor tiene Juan el Bautista. Ser el último profeta de la ley. Ser aquel que representa la ley. Ser aquel de la voz del uno que clama en el desierto. Ser aquel que bautiza. Él fue aquel que abrió la puerta para que el pueblo de Israel pudiera participar de la salvación, pudiera participar de las obras de Jesús. Él es el que abre la puerta. Y por eso es un gran honor el que tiene Juan el Bautista. Y de pronto nosotros no nos sentimos tan dignos como Juan el Bautista. No nos sentimos tan espirituales. ¿Sí o no? ¿O quiénes de ustedes están vestidos de pelo de camello y comen langosta todos los días? Y anunciar la palabra de Dios todo el día. ¿Quiénes? Y anunciar la palabra y mandar al arrepentimiento y bautizar todo. Nos sentimos menos espirituales que Juan. Y según la perspectiva humana, sí, Juan es mucho mayor que nosotros. Porque está orando todos los días para el Señor. Porque Él es el que, la voz que clama, Él es el Cristo. Él tiene un llamado muy grande. Y sin embargo, miren qué nos dice la palabra. ¿Cómo termina Mateo 11:11? Pero y el más pequeño en el reino de los cielos, ¿qué? Mayor es que. Mayor es que. Nos sentimos menos que Juan el Bautista. Por muchas motivaciones. Y sin embargo, así como Juan el Bautista, nosotros tenemos este mismo llamado. Abrir las puertas para que otros entren. Es lo que tenemos en común con Juan el Bautista. Juan el Bautista abrió la puerta para que Jesús entrara a Israel, a los judíos, y manifestara su salvación. De la misma manera, nosotros hoy tenemos la misma misión. Nosotros tenemos que abrir la puerta para que entre el Rey, para que realmente el Señor venga a salvar, para que el Señor obre en la vida de quienes, de nuestra familia, de nuestros amigos, de las personas que trabajan con nosotros, de las personas que viven en este país, de los colombianos. Tenemos la misma misión que Juan el Bautista. Estamos llamados a ser aquellos que abren la puerta. Aquí viene el Rey. Reciban al Rey. Enderecen camino. Prepare su corazón. Arrepientan. Ese es nuestro llamado, como Juan el Bautista. Hacer que la gente venga a los pies de Cristo. Preparar, enderezar los caminos para que venga el Rey. ¿Cuántas personas en nuestra familia no conocen a Cristo? Entre nuestros amigos, entre las personas que trabajan con nosotros, en Colombia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Cuando estamos llamados a enderezar caminos, no nos quedamos haciendo nada. Pero nosotros estamos llamados como Juan, enderezar caminos. Viene el Rey, viene el Rey, viene el Rey. Pero hay una diferencia y por eso somos mayores. ¿Cuál es la diferencia? Que Juan el Bautista lo hace como siervo, atado a la ley. Y sin embargo, nosotros no estamos ya atados a la ley. No somos siervos, sino que lo hacemos como ¿qué? Como hijos, llenos del Espíritu Santo. Por eso somos mayores, porque el testimonio que sale de nosotros no sale por nuestros argumentos, por nuestra sabiduría, sino que es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Por eso somos mayores. Porque tenemos una identidad diferente. Ya no somos siervos, somos hijos. Somos mayores porque ya no es porque solo vimos, sino que es el Espíritu Santo hablando desde esa intimidad que tiene con Jesús a través de nosotros. A través de nosotros habla el Espíritu Santo. Por eso aquí Mateo 11:11 dice que somos mayores nosotros, aunque no lo sintamos así, aunque no nos creamos dignos, aunque no estemos vestidos con pelo de camello y comamos langostas. Somos mayores que Juan el Bautista. Ahora, vemos quién es ese Juan el Bautista. Ya vimos quién es ese Juan el Bautista. Pero recordemos algo. ¿Quién era el padre de Juan el Bautista? Zacarías. ¿Y qué hacía Zacarías?
Era un sacerdote. ¿Quién nació primero, Jesús o Juan el Bautista? Juan. ¿Quién comenzó primero su ministerio en esta tierra? Juan. Entonces, ¿quién entre comillas tiene más autoridad, tiene más derecho de ser reconocido, de ser exaltado, de sobresalir? ¿Quién? Juan. Con toda razón podríamos decir, según nuestro punto de vista humano, Juan tiene todo el derecho, ¿sí o no? Y sin embargo, ¿qué es lo que hace Juan? ¿Qué nos muestra Juan el Bautista? Juan el Bautista nos muestra algo completamente diferente a nuestra lógica, a nuestra razón. Él dice que Él crezca, que Él sobresalga, que sea Él, que no sea yo. Que sea únicamente Él. Yo no soy nadie, dice. Vamos a buscar Juan 1:27. ¿Qué nos dice Juan 1:27? ¿Quién lo puede leer? Jorge primero, Jorge que había dicho ahorita, perdón, ahorita los otros. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Amén. Entonces miren cómo era la vida de Juan. Voy a menguar, voy a humillarme más y más y más y más y más. ¿Para que quién sea exaltado? Cristo, Jesús, que solo Jesús sea exaltado. Sin embargo, la iglesia, que debería en ese aspecto parecerse a Juan, hace todo lo contrario. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Sobresalir. Por eso pensamos yo, mi iglesia, mi pastor. Exaltamos la iglesia, exaltamos la denominación, exaltamos al pastor, nos exaltamos nosotros, exaltamos el grupo de alabanza, exaltamos los líderes, exaltamos los ministerios. ¿Y Jesús dónde queda? Por allá lejos. Es que mi iglesia sí es lo mejor. Es que mi pastorcito. Es que mi líder. No, Jesús y ya. Y ya. Solo debería ser Jesús, que solo sobresalga Él. Pero ¿cómo lo vemos nosotros hoy en día? En Corea dicen que cuando Jesús está en el cielo, tiene que pelear con los pastores. Porque le quieren quitar el trono. Tiene que competir para ver quién se queda con él. Y es la realidad. ¿Cuántos pastores tratan de exaltarse más que Jesús? ¿Cuántos grupos de alabanza como que fueran el centro de toda la iglesia? ¿Cuántos líderes? ¿Cuántos ministerios? Como así, el centro de todo está aquí. Lo más importante de la iglesia es cómo las luces, el show de la alabanza. No. ¿Quién es el centro de la iglesia? ¿O quién debería ser? Jesús, únicamente Jesús. Únicamente eso. Y es lo que nos muestra aquí Juan el Bautista. Nos está mostrando, Él es el que tiene que sobresalir. Él es el que tiene que estar más arriba. Ahora, no nos equivoquemos y pongamos atención en esto. No se trata de tener el autoestima bajo. No se trata de, ¿quién es el que más insulta a sí mismo? ¿Quién es el que tiene el mejor insulto para sí mismo y el que se humilla más diciéndose lo horrible que es? Para ver que el Señor sí lo quiere. Sí, es que yo soy un maldito insecto. Es que yo soy una basura, es que yo soy lo peor. Ese es el que ama al Señor. No, esa es una gran equivocación. A esto no se refiere. Pero sí es reconocer quién es superior, quién es mayor que nosotros. No se trata de tener el autoestima por el piso y buscar el mayor insulto. Es simplemente reconocer que Él es mayor que nosotros, porque Él es el creador. ¿Cierto? Quitémonos ese chip de la cabeza que de pronto se nos ha instalado en las iglesias, que tenemos que decirnos, soy una basura, soy un pecador, soy terrible, soy gas. No es eso. Es reconocer quién es superior a nosotros, quién es el centro. Y ahí es donde está nuestra verdadera identidad. Vamos ahora a buscar Juan 1:32. Juan 1:32, Johan, y ahorita lee Ángel.
Juan 1, 32 al 34. Ya. Yo vi cuando el Espíritu de Dios bajaba del cielo en forma de paloma y se colocaba sobre él. No sabía yo quién era él, pero Dios me dijo, conocerás que bautiza con el Espíritu Santo cuando veas que mi Espíritu baja y se coloca sobre él. Amén. Ahora lo he visto. Ahora lo he visto y les aseguro que Él es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, aquí a través de la vida de Juan el Bautista, podemos entender dónde está la plenitud de la existencia, dónde encontramos realmente el bienestar y la verdadera plenitud, el sentido de vida. No es en la riqueza, no es en la abundancia, no es cuánto tengamos en la cuenta de ahorro, no es la fama, no es el reconocimiento de este mundo. El sentido de la vida, la plenitud de esta vida, de esta existencia, ¿se encuentra en quién? En Jesús. En conocer a Jesús y dar testimonio de Él y decir, Él es el Cordero de Dios. Preparen camino, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey. Preparen camino. Y eso es lo que debe ocurrir en nosotros. Entender, así como Juan, es que Él es el centro. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Menguar completamente. Y yo sé que hay personas que en ese momento no son capaces de decir amén. Porque cuando escuchamos esto, ¿cómo así que el centro de mi existencia tiene que ser Jesús? Y nos da como rabia, como molestia, nos hacemos preguntas, ¿sí o no? Seamos honestos, ¿sí? ¿Cómo así que el centro de mi vida tiene que ser Jesús? ¿Y cuál es la razón por la cual no somos capaces de decir amén? Hay una razón. Porque no hemos conocido, no hemos experimentado esa gracia, ese amor del Señor. Y suena duro, sí. Pero la invitación es, conozcan y participen y experimenten esa gracia del Señor. Solo así podemos decir, sí, Jesús, sé tú el centro. Juan vio, Juan oyó, Juan escuchó, Juan experimentó y por eso dice, Él es el Cordero de Dios. Síganlo a Él, síganlo a Él. Es lo que dice Juan. Veamos aquí Juan 1.37, Ángel. Juan 1.37. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Aparentemente, ¿quién tiene más derecho de tener autoridad, reconocimiento? ¿Quién? Juan el Bautista. Y de repente Juan dice, Él es el Cordero de Dios. ¿Y qué hacen los dos discípulos? Los que sí la cogieron. Porque los otros discípulos como que, ¿será que sí? Nosotros nos quedamos con Juan. ¿Cierto? Porque Juan tuvo discípulos, dice la palabra. Pero Juan dice, los otros discípulos, ¿será que sí o será que no? No, estos dos discípulos inmediatamente, si no es Juan, entonces es Cristo. Y es lo que tenemos que hacer, dejar, es que este no es Cristo, entonces voy a Cristo, con esa inmediatez. Tuvieron esos dos discípulos. Pero veamos la respuesta de Juan el Bautista. ¿Ustedes qué creen que hubieran hecho muchos líderes, muchos pastores de hoy en día cuando alguien les quita a sus, entre comillas, ovejas? ¿Qué harían? Se escandalizan, pelean, se enojan. Jesús, estos discípulos son míos, consíguete los tuyos. Vaya, consígase los suyos. Estos son mis discípulos, Jesús. ¿Usted por qué se está metiendo con mi rebaño? Estas son mis ovejas. Estos son míos. Pero ¿qué dice Juan? Vamos a buscar Juan 3, 28, 30. ¿Qué es lo que sintió Juan? ¿Qué versículo les dije yo? Juan 3, 28, ¿cierto? Sí. ¿Alguien lo puede leer? Ángela, ya leyó. Sí, bueno. Vosotros mismos que sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo está a su lado y le oye, se goza
gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Amén. Aquí quienes están discutiendo, los judíos y los discípulos de Juan están discutiendo. Pero Juan, ¿qué es lo que dice? Mi gozo es el esposo y la esposa, que ellos, y que yo mengue, ese es mi gozo, es lo que dice Juan el Bautista. Luego vamos a ver que de pronto él, ya según otros evangelios, como que él duda. Pero en este momento vemos, en este momento de su vida, que Juan reconoce quién es el centro, dónde debería estar nuestro punto de gravedad. ¿En quién? En Jesús. Por eso el mayor gozo, digamos que hasta el momento, de Juan, ¿cuál es? En Juan. Humillarse. Es decir, que vayan a Jesús. No importa que sean mis discípulos, no importa que yo me quede solo, no importa que me van a cortar la cabeza. No importa lo que pase conmigo, que yo mengue para que Él. Esa debe ser nuestra mentalidad. Recuerden, no es de buscar insultos para ver cómo nos hacemos más humildes, entre comillas. Es simplemente reconocer, es que Él es el mayor. Y es anunciar esto. Es conocerle, participar y anunciar eso. Así como Juan. Y ese es nuestro llamado, así como Juan. Ser humildes y humillarnos y decir, Señor, crece tú y que yo mengue. Señor, vive tú y que yo muera. Señor, que seas tú. Y nosotros anunciando, aquí está el Cristo, aquí está el Cristo, aquí está el Cristo. Si ustedes tienen una vida normal como cristianos, en algún momento de sus vidas van a tener la oportunidad de enseñar la palabra e incluso de traer personas a la iglesia. Y ustedes seguramente, como aquellos que están enseñando, como aquellos que trajeron a esas personas a la iglesia, ¿ustedes qué van a esperar de esas personas? Lealtad y fidelidad a ustedes. Sin embargo, muchas veces nos vamos a dar cuenta, nos vamos a pegar contra la pared y nos vamos a dar cuenta. Muchas veces no es así, no es. Muchas veces las personas que nosotros trajimos a la iglesia o las que le estamos enseñando no nos van a entender a nosotros y le van a entender a otra persona. Muchas veces nosotros les vamos a decir, hey, deja esa depresión, hey, animate. Y luego viene un donadie de la iglesia y le dice, hey, mira este pasaje. Y se alegra un montón, ya la depresión, chao. ¿Y qué sentimos nosotros? Celos, desilusión, rabia. ¿Y eso qué es lo que demuestra? Para nosotros no es importante que esa persona tenga a Cristo, lo importante es que tenga fidelidad hacia nosotros. Y nos da rabia que se crezcan, que ellos tengan libertad, y por eso vemos tantos pastores que abusan y tratan de manipular a la gente con amenazas. Y es que si usted se mete con el ungido de Dios, ¿qué le va a pasar? Se va a condenar. Y si usted no me escucha, está blasfemando al Espíritu Santo. Pero ¿qué nos dice la palabra? Nosotros también somos ungidos. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Nosotros también tenemos esa unción. Entonces, ¿quién es el ungido? Jesús. Es a Él a quien debemos ir. Él debe ser el centro y nadie más. Yo sé que yo reconozco aquí. Seguramente yo predico, yo me gasto la semana pensando cómo voy a predicar. Me gasto aquí ese tiempo enseñándole la palabra. Seguramente hay gente que no ha entendido, que no entiende lo que yo les digo. Y luego van a una célula, ¿cierto? Van a una célula y luego yo creo que yo lo he masticado, pero hay células que lo han más masticado y lo entienden. Y a mí me da rabia eso. No, porque ¿cuál es el objetivo de nosotros? Que la gente vaya a Cristo. Si es conmigo, bien, si es con otro, bien, pero con tal que esa persona vaya ¿a quién? A Cristo. Pero que vemos muchas veces también en las iglesias. Lina me contó una vez que le pasó. Vemos que de pronto una persona que no es pastor, que no es líder, enseña mejor que nosotros. Entonces, ¿qué hacen generalmente los pastores con esa autoestima súper bajita? ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a pisotear. Hey, aquí usted no se me sube, se está creciendo mucho la célula, ¿cierto? No importa. ¿Qué otra persona enseña mejor que yo? No importa.
con tal que esa persona esté llevando a la gente a los pies de ¿quién? De Cristo. Eso es lo importante. Deberíamos dejar esa baja autoestima, esos complejos y decir, es que todos tienen que tener fidelidad hacia mí. Un pastor me dijo a mí, es que tenemos que tener fidelidad hasta a esta denominación, a esta iglesia, a este pastor. ¿Por qué? Al único al que le debemos fidelidad es ¿a quién? A Cristo, a Jesús. Ustedes no tienen que tener fidelidad conmigo, no me tienen que defender a mí. Cristo hace su obra conmigo. Ustedes al único que tienen que defender, al único a quien tienen que exaltar, al único que le deben fidelidad es ¿a quién? A Cristo. No a ninguna denominación, no a ninguna iglesia, no a ningún líder, no a ninguna persona, solo a Cristo. Pongan sus ojos en Cristo. Ese es el sentido de nuestra existencia. Que Él sea exaltado, que Él sea reconocido, que realmente la gente ponga sus ojos en Cristo, que le vean a Él, únicamente a Él. La invitación hoy es eso. Ustedes pongan sus ojos en Cristo y que inviten a otros a que pongan sus ojos en Cristo, que conozcan al Cordero de Dios. Vamos a leer el último pasaje, 2 Corintios 5:15. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos que murió, para que los que viven ya no vivan para quién, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestra existencia en ese momento es vivir para quién, para Él. Él tiene que ser nuestro centro de gravedad. Así como los planetas giran alrededor del Sol, nosotros giramos alrededor del Hijo. Tenemos que hacer que todo venga a Él, que todos vengan a Él. Aún así, si nos toca morir a nuestro orgullo, si nos toca morir a supuestamente la lealtad y fidelidad que esas personas deberían, entre comillas, tener con nosotros. No, al único que le merecemos fidelidad es a Cristo. Amén. Amén. Que solo sea Cristo, que el centro de esta iglesia sea Cristo, solo Cristo. No soy yo, no es la iglesia, no es ninguna denominación. Cristo, 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 solo Cristo. Amén. Amén. Vamos en este momento a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle, todos clamando, Señor, que el centro de mi vida seas tú. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, en este momento te pedimos que el centro de nuestra vida seas tú.